Sí, sí, ¿De sí, estoy acuerdo? acá. Muy bien. Los nuevos folios del Codex Coeslinianus, ¿de acuerdo? Vamos a Ujú. ver. Ok. Estamos llenos de muchos monasterios. El Monte Athos, yo creo que ustedes lo saben, pero en el Monte Athos está, todo ese monte está dedicado a la Virgen María. Por lo tanto, no solo no pueden entrar mujeres, sino que no puede entrar ningún animal hembra, puros machos, en teoría. No sé cómo le hagan con las aves, pero esa es la idea, porque todo el monte está dedicado a la Virgen María y ahí hay puros monjes, puro monasterio. Y hay muchísimos, miren, hay muchísimos monasterios, cada uno de alguna rama de las iglesias ortodoxas, es decir, de alguna región del mundo oriental. Algunos son hermosos como este, por ejemplo, hay monasterios en donde no puedes subir, te tiran una cesta, te subes y te suben con cuerda, ¿no? O sea, con ascensor porque no hay otra manera de entrar. Y hay otros, en cambio, muy modernos, muy bonitos, así, con calefacción y agua corriente, hay de todo, ¿no? Y en estos monasterios, digamos, en uno de estos, se encuentran algunos folios de este códice que les llamó la atención. La verdad es que el códice, como ustedes pueden ver aquí, está en muchos lugares del mundo. En el Monte Athos está en el Monasterio de Labra, pero está también, la mayor parte está en París, está en Francia. Pero también está en Moscú, en Kiev, en San Petersburgo y en Turín. En Italia hay folios de ese manuscrito. Y lo que ustedes, o la noticia ¿quién la puso en el WhatsApp? Yo. ¿Por qué la pusiste? A ver, cuéntanos, Efra, ¿qué estabas pensando? No, no, de eso del manuscrito se me rebotó a mí por Google y me pareció, bueno, extraño porque apareció una revista pues, que se dedica a otras cosas, ¿no? Y comencé a buscar un poco y ver las fechas en otros lugares donde se publicó y, bueno, decía fecha 2026, ¿no? Entonces, cuando hice esa pequeña rápida búsqueda, después pues, se me dije, lo voy a preguntar a Raúl si esa es una publicación reciente o no, ¿no? Porque, Sí, es y por cierto, eso te sí. pregunté, por eso te Muy, pregunté, pues. muy bien. ¿Quién hizo este trabajo? Gary Allen y Kimberly Fowler. Ellos Ujú. dos, una está en la Universidad del Pueblo allá de Groningen y Gary, En Gaslow, un ¿sí? Groningen. Y este Gary está en la Universidad de Glasgow. No, no, ella está en Groningen, en la del pueblo, y es en la Rijksuniversiteit, y él está en Glasgow. Y Ujú. ellos dos tienen un sitio web que les recomiendo que se metan. Aquí está Codex Arts, claro. Métanse a su proyecto sobre este códice. Es un proyecto muy interesante, se llama así, Anotando el Nuevo Testamento, y tiene que ver, a ellos les interesó este códice por algo muy particular que tiene este códice que ahorita vamos a ver, pero este es un proyecto asociado a un esfuerzo mucho más global que se llama la Biblioteca Electrónica de Manuscritos Tempranos. Cada uno de Mm. estos es un proyecto. Fíjense cuántos proyectos están haciendo todos estos hombres y mujeres. ¿De acuerdo? ¿Qué se está haciendo aquí? Por ejemplo, el proyecto de todos los palimpsestos de Batopedi, del monasterio de Batopedi, todos los que fueron rascados y vueltos a escribir, ese es un proyecto. Otro proyecto, los que están en París, lo mismo pero en París. Otro proyecto, este códice específico, vamos a sacarle todas sus imágenes espectrales. Es decir, hay un montón de proyectos y uno de ellos es este que ellos están desarrollando. ¿Hasta aquí todo claro? Ujú. Ujú. Ahora, ¿por qué les interesa este códice? Porque es el códice más antiguo que tiene lo que llamamos el aparato de Eutalio o la Eutaliana. Alguien, Sí, eso no, te iba a preguntar, el aparato italiano. creo que esto nunca lo hemos tocado con ustedes en curso. ¿Lo hemos visto alguna vez? Ay. No, no, no. Bueno, Eutalio fue un obispo, bueno, primero fue un diácono en Alejandría, por allá del año 400 y feria, pero terminó siendo obispo de Sulca. Nadie sabe dónde está Sulca, pero lo más probable es que sea una región de Egipto, quizás cerca de Asuán, pero quién sabe. Y Eutalio hizo algo que fue muy importante en su momento, por ahí del año 420 o por ahí, construyó capítulos y versículos en el Nuevo Testamento.
O sea, dividió el Nuevo Testamento en capítulos, en versículos, mucho antes de nuestras divisiones que hoy usamos, y además Ujú. añadió comentarios tipo prefacio a los distintos libros. Entonces, hay, y otras cosas. Entonces, su aparato, que así se llama, pues es útil no solo para saber cómo se dividía, qué se pensaba, tradiciones patrísticas, apostólicas, además de, digamos, la forma en que divides te está hablando de un tipo de exégesis que estás haciendo. Entonces, todo eso es valioso. Y el más antiguo documento que sabemos que tiene ese aparato es este códice, ¿ok? Correcto. Por eso es importante para ellos. Y es quizá aún más importante porque lo tenemos distribuido en muchos lugares del mundo. Y entonces dicen, bueno, ¿cómo terminó de haber estado escrito en Cesarea, donde fuera? Que también hay una discusión interesante. ¿Cómo terminó en tantos lugares? O sea, ¿cómo se fueron las hojas a tantos lados? ¿Qué pasó? Entonces, ellos quieren rastrear la historia de su desmembramiento para reconstruir cómo se fue haciendo. Es muy interesante. Quieren reconstruir la historia de este códice. ¿Hecho? Sí, yo Y leí ese artículo y es muy cuenta, bueno. qué bueno, Merly. Por eso, Cómo porque encontraste este artículo? ese artículo porque tú lo mandaste. Bueno. Entonces, este artículo que ya leyó Merly, que ahorita nos va a platicar, lo publicaron en marzo del año pasado y esa es la noticia que estás leyendo, Efra. Ah, ok. Ah, O sea, un año después, ¿te parece correcto eso? no sé, pero qué raro, yo busqué, por ejemplo, incluso no sé si era la verdadera página de National Geographic también, una de las que Sí. rebotó, y decía el 2026, mayo todavía. Entonces, ¿habrá sido Ah, una no, no, sí. falsa? O sea, yo estoy diciendo, lo que ustedes me dicen es cierto. Esa noticia acaba de salir ayer o antier, sí. Pero Sí. el trabajo que menciona la noticia es de marzo del año pasado. Ah, ok, ok, ya, ¿Ok? Ya, caigo ya ahí. llovió, ¿sí? Un año. Y la verdad es que fue rápido, porque a veces pasan 5, 6, 15 años y sacan apenas la noticia, ¿no? Entonces estuvo rápido. Preguntas, comentarios hasta aquí. ¿Nada? O Muy sea, bien. resumiendo, este códice H, ¿no? El que estás mencionando, Sí. Bueno, le ha sido llaman. desmembrado. Déjame ponerlo así. En realidad su nombre, porque a mí me gusta, o sea, hay toda una tradición aquí. Es el Códice Coilinianus, porque se creó un ducado, o sea, en Francia en 1650 por ahí, existió el marqués, el duque y el marqués con este nombre, ¿sí? ¿Cuál era el nombre de él? Era algo así como Coilán, o una cosa así, el de Coilán. Y Ujú, él compra, uno que fue canciller de Francia, un canciller de Francia compró muchos documentos antiguos griegos y luego Charles, Charles Henry Coilan, creo que fue él, compra, que era el marqués o el duque de Coilan, compra esos manuscritos y por eso se llama así, Códice Coilan. Pero el H, pues se lo pusieron después y no me gusta a mí usar el H porque Lo te hay iba a tres. preguntar. Sí, venga, venga, Merly. No, no, que por qué el H. Porque Entonces, te acuerdas que cuando se empieza a hacer la lista de Gregory Allen empezamos a poner que el A, el B, el C, entonces hay sí. tres códices H. Hay un códice H, el 013 para los evangelios. Hay un códice H, el 014 para el libro de Hechos. Y hay un códice H, el 015 para las cartas de Pablo. Entonces, eso es un problema, ¿no? Exactamente. GEA 015. Eso es para Ese. cartas de Pablo. Y Acuérdate que H la GEA porque es un manuscrito griego fragmentario. acuérdate que la GEA quiere decir Gregory Allen. En la lista de Gregory Allen es el 015. Ajá. En la lista de Gregoriana, correcto, es la 015. ¿Y Ay. qué más decías? No, no, es que bueno, o sea, yo no entiendo los números, o sea, quién se los eso, y yo, bueno, eso no es importante, ¿no? Pero lo que pasa es que cuesta, Gregory, cuando está el enorme problema de que cuando Tischendorf publica su texto crítico se pierde la clave, ¿se acuerdan? Y no sabemos qué ujú, más es cuál. Entonces Gregory trata de reconstruir, quiere saber qué manuscrito asoció Tischendorf con qué símbolo. Y en ese esfuerzo inventa esta lista.
Ok, allá por 1909, por allá. okidoki. ¿Sí? Y la hemos seguido usando hasta la fecha. Digo, se ha modificado un poquito, pero es lo mismo. ¿Alguien más algo? Ujú. ¿Nadie? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Y vamos a entenderlo bien, porque esto no siempre lo digo y algunos lo he dicho. En realidad no descubrieron nuevas hojas, no descubrieron 42 nuevos folios. Eso es falso. ¿De acuerdo? ¿Clarísimo No todos? es entonces. ¿Perdón? Sí, 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 eso No. sí lo sé, porque el artículo tiene que ver con otra cosa, no tiene nada que ver con eso de Sí, folios ni es nada. que no descubrieron eso. Lo que descubrieron es la imagen, aquí lo ven, de la hoja que ya no está, pero que quedó la tinta de la letra en la otra hoja que sí tienen. ¡Hala! ¡Hala! ¿Te fijas? Qué interesante. Con este método de mapeo multiespectral que ahorita vamos a ver, lo que pudieron hacer es alcanzar a ver lo que no se ve a simple vista. Ujú. Cuando Y cerraste, es. Ellos se reutilizaban los pergaminos. sí, las hojitas, allá por Es el como 1200, por allí. es como cuando uno escribía con lápiz, la gente, por ejemplo, yo que entierro el lápiz y escribes en el lápiz y te queda en la hoja de atrás marcada lo que escribiste. Cuando arrancas, eso es lo mismo, es lo mismo. Eso es lo que hicieron y así pudimos, como en una imagen especular en el espejo, mi querido Efraín, recuperar 42 lecturas que no teníamos. Exacto. O sea, 42 folios, Ok, ok. así, hecho. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Ver alguien? No, sí, eso sí lo entendí. Sí, te quedó claro, muy bien. ¿Cómo Sí, le quedó claro. hacemos? Quiero que esto quede claro. Acuérdense ustedes, lo que uno hace es que coloca una fuente de luz que no es común, ultravioleta, infrarroja, etcétera, y luego vas poniendo muchas distintas, o sea, vas cambiando la frecuencia de onda, el color con el que estás iluminando el manuscrito, con filtros, a partir de, con una serie de metodologías ya más detalladas lo que haces es irle echando luz de todas las longitudes de onda de las que tienes forma de tener un registro, de ver qué sale, de ver qué es lo que se refleja. Acuérdense cuál es la teoría básica de esto. La teoría básica tiene que ver con la mecánica cuántica y lo que creemos que son los átomos, más o menos. Entonces, suponemos que los átomos son, ¿quién sabe qué? Porque ya saben que no podemos definir un átomo, es un problema enorme. Literalmente un átomo es una ecuación matemática y punto, eso es, no es otra cosa. Pero a veces hacemos dibujitos que tiene un núcleo y que tiene bolitas, pero no son bolitas porque no son bolitas. Son algo que se comporta a veces como partícula y a veces como onda. Ya saben todo eso, ¿no? Entonces, sabemos que esas como bolitas o como ondas no pueden ocupar sino valores muy específicos de energía, los famosos orbitales o REMPes. Y dice la teoría cuántica que no puedes ir de aquí para acá por en medio, pasando de aquí para acá, sino que tienes que desaparecer de aquí y aparecer acá sin pasar por en medio. Eso es una de las consecuencias de la cuantización de la naturaleza. Como creemos que la naturaleza está cuantizada, que los átomos están cuantizados, entonces todo pasa de un nivel a otro sin pasar por el medio, porque están prohibidos esos valores de energía. Lo que pasa, lo que se hace, es que mandas luz con, digamos, cierta longitud de onda, los átomos de la tinta y del pergamino y todo absorben la luz y te la regresan, te reflejan una parte y otra se la quedan. Y si haces un buen barrido por todos los colores, por todas las longitudes de onda, unas que sí ven los ojos y otras que no vemos, pero son longitudes no distintas, como si fueran colores diferentes que no vemos, pero que sí ven los insectos o que ven los perros, entonces esa variación la vamos a notar. Y es lo que logras, por ejemplo, yo aquí tengo un manuscrito con luz visible y cuando le echo luz infrarroja, miren cómo aparece algo que no se ve, ¿lo ven? Aquí, ahí está escrito, pero no lo veo hasta que no le echo luz infrarroja. O si le echo ultravioleta, aquí, ven aquí que se alcanza a ver. Bueno, con luz ultravioleta está clarito, yo lo puedo ver, ¿no? Entonces, esto es el famoso, ¿se acuerdan el manuscrito de Arquímedes? Aquí ustedes pueden ver las letras, no sé si las ven, cómo se ven aquí, lo que pasa es que están, tengo que
darle la vuelta para que vean el griego. Ven que está escrito aquí sobre, o sea, está escrito abajo y arriba pintaron esto, pero abajo está, entonces echándole las cintas, muchas luces y luego haciendo esta suma de todo esto, es lo que veo. Aquí puse yo, Efra, una cartita del Departamento de Escritura Antigua de la Universidad Brigham Young. ¿Te acuerdas que hablábamos de cómo los mormones hacen mucha investigación de esto? ¿Te acuerdas? Bueno, aquí está. Claro, ¿no? Bueno, Sí, sí. aquí está la carta de dos de estos investigadores que están leyendo el papiro Xirrincus con este material en el 2007, digo, con esta instrumentación, y entonces te cuentan lo que no encontramos es que el texto de Marcos 16 no tenga no, 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 lo que sí encontramos, y te van contando lo que fueron encontrando con este tipo de método. Entonces, lo que aquí se está reportando es que se encontraron esas lecturas que son importantes para la cuestión del aparato de eutaliano. Pero además, en el artículo que les puse, que es el original que ya leyó Merly, las últimas 7 páginas son un apéndice donde te van contando en cada folio qué pedacitos fueron encontrando de Corintios y de así, de ti, de lo que fuera. Entonces, lean el artículo. Cuéntanos, Merly, lo que nos quieras decir del artículo. Bueno, sí, vamos con bueno, yo lo del artículo, a mí lo que me llama o lo que me gusta, claro, ya lo explicaste, o sea, él explica lo del aparato italiano, pues yo nunca sabía quién era ese señor, ¿no? Ese sistema pretextual asociado con prólogos y listas, ¿no? De capítulos y divisiones. Em, em, pero la tesis principal es acerca del valor del manuscrito. O sea, él se enfoca en otra cosa. Él se enfoca en que el valor de un manuscrito bíblico no está limitado por el texto, sino sino que la historia material, o sea, la migración, la reutilización, la fragmentación, toda la gente que lo pudo haber tenido en sus manos, es decir, sus poseedores, ¿no? Y las condiciones éticas de la adquisición forman parte de esa investigación bíblica. Entonces él se va por allá. Entonces ellos pasan de esa pregunta, porque hay una pregunta es, ¿cómo recibimos la Biblia? A otra pregunta es, ¿cómo recibimos el manuscrito? ¿No? Entonces, él sostiene que este artículo, que el Codex H no llegó como un objeto neutral, sino que fue copiado, que fue usado, que fue retintado, desarmado, reutilizado como material de encuadernación, dispersado entre muchas bibliotecas y colecciones, y que finalmente se convirtió en objeto de estudio crítico moderno. ¿No? Entonces es esa historia que muestra que la crítica textual del Nuevo Testamento depende de un proceso histórico complejo y que dice que a veces hay relaciones que son relaciones coloniales, hay adquisiciones que son opacas o oscuras, que uno no sabe, que hay silencio en comunidades, ¿no? Monásticas, que preservaron esos manuscritos de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces él lo ve desde una perspectiva de material histórica, ¿no? Entonces muy distinta a que descubrieron o algo así, a lo que de pronto lo que decía Efraín, ¿no? Entonces, él dice, o sea, la tesis de ellos es que ellos no tratan al manuscrito solo como un portador de variantes textuales, sino como un objeto con una biografía propia. Ese es el punto, ¿no? Entonces, habla de que, bueno, Y cuando logremos hacer eso para cada manuscrito de la Biblia, es decir, reconstruir su historia, cómo fue producido, qué le pasó, Cuando logremos hacer eso para cada uno, vamos a avanzar muchísimo en la reconstrucción confiable del texto del ujú, Nuevo Testamento, porque vamos a aprender en qué manuscritos podemos confiar más que en otros por su propia historia. correcto. Y él dice, bueno, fue producido en la Antigüedad Tardía, en el siglo sexto, ¿no? Aunque se discute, como siempre, todo se discute. Entonces dice que llegó al monasterio este Magisti Laura en los Montes Athos, ya lo habías comentado tú, y que en el siglo X o XIII fue desarmado. Ahí fue donde desarmaron y lo reutilizaron como material de encuadernación o como hojas de guarda para otros manuscritos. Ahí está ese es el punto. Y entonces eso permitió paradójicamente que partes del códice sobrevivieran, ¿no? Porque lo usaron como ese material. Entonces,
Aquí ellos lo que hacen es que es reconstruir la historia. O sea, es más la historia lo que dice el códice, es la historia del códice, pero de manera inversa, ¿no? O sea, parten de la ubicación actual y van retrocediendo hacia atrás hacia el monasterio Majesty Laura. Eso es la idea de la metodología, ¿no? Y entonces en esa metodología permiten observar cómo los folios del manuscrito terminaron en distintas instituciones en París, en Torino, en Kiev, en Moscú, en San Petersburgo y en el propio Athos. Entonces, eh, y entonces él habla de una tesis que es ética, ¿no? Una tesis ética que es definida muy fuerte, que estos estudios bíblicos deben reconocer que muchos manuscritos pues llegaron a bibliotecas europeas por procesos de adquisición marcados por, lo llama desigualdad o silencio documental, o sea, intereses imperiales y narrativas paternalistas de salvar manuscritos de monjes que supuestamente que eran ignorantes, ¿no? Entonces, para estos autores este tipo de narrativa debe ser cuestionada. Pero ellos tienen distintos enfoques, ¿no? Y entonces, los enfoques que ellos utilizan es uno del codicológico o paleográfico y que estudia el códice como objeto físico, es decir, los folios, los bifolios, la tinta, el retintado, los signos diacríticos, la disposición visual del texto, la estructura del cuaderno, si Pero, hay ¿sabes? rastros de Mucho, tinta, perdón que cosas. interrumpa, pero mucho de esto que dicen ellos es nada más discurso para tener, para que te publiquen el artículo, para tener dinero, apoyos de investigación, que es el imperialismo y el Claro, patriarcado. eso que ellos dicen. Pues sí, 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 Claro, son me imagino que pesadas. ahí están apoyando, exacto, apoyando la postura de la editorial, algo así, ¿no? Hay que también saber Claro, discernir. claro, porque eso o sea, tratar de juzgar eventos históricos con los criterios contemporáneos es absurdo, es anacrónico, pero bueno, síguele. Sí, sí, es difícil, ¿no? Es Pero hacer bueno, una violencia a la realidad. O sea, claro. es decir, es mentira. Sí. Claro, no, a mí me interesa siempre es la parte técnica, ¿no? Entonces esto de la codicología y paleografía, oh, qué interesante. Esa parte me parece interesantísima, ¿no? Entonces el otro enfoque es el histórico manuscritológico, ¿no? Que es lo que es el rastreo de los folios y del códice, desde dónde salieron hasta dónde llegaron las distintas colecciones, desde el Majesty Labra hasta dónde fueron aterrizando, por decirlo en criollo, de esta manera, ¿no? Entonces, a mí me parece que es detectivesco, ¿no? Esa parte, saber ¿Verdad que es llegó muy a dónde. bonito? Que es hermoso eso. Sí, sí, esa parte me parece interesante, ¿no? Entonces, el tercer enfoque es el ético crítico. Ahí es donde nosotros podemos, lo que tú comentas, ¿no? Que examinar la adquisición del manuscrito desde la perspectiva de la colonialidad, ¿no? De la desigualdad de poder, él llama afasia colonial, imagínate esa expresión, afasia colonial. Sí, sí, O sea, sí, sí. pero bueno, ya quitemos esa parte, pero ese es el tercer enfoque, ¿no? El cuarto enfoque, que es el que nos interesa, digital restaurativo, pues obviamente pues ya estamos metiendo con la técnica, entonces trabajan en esa edición digital que intenta reconstruir el códice Hash antes desde que lo desmembraran, desde que lo partieran en pedacitos, ¿no? Pero además vean cómo Entonces, nos llega con agujeritos. ¿Se fijan cómo está un folio? exactamente, exactamente. Y el último enfoque es el histórico disciplinar, o sea, que sirve para reflexionar sobre cómo se formó la disciplina de la crítica textual del Nuevo Testamento y sobre qué historias han sido omitidas en esa formación. Ese es prácticamente los enfoques que él ve en el artículo, ¿no? Entonces hay otras diferencias y otras similitudes que él toca pero bueno, yo prácticamente creo que con eso es suficiente. Muy Léanse el bien. artículo. Si no hay nada más que decir, empezamos con Romanos. ¿Alguien quiere cerrar estas noticias con algo o vamos a Romanos? Vamos a Romanos, por favor. Antes, ¿alguien, algo? No, vamos a Romanos. Romanos, ¿Ever iba a decir algo? ¿Nada, Ever? Por Pues, último, una cosita nada más, yo, No, no, vamos a Romanos. ya venga, bien. Lito, venga, Lito. Solamente la noticia YouTube era muy sensacionalista, ¿no? Hacía ver como que había, aparte de lo que, de lo que ya conocemos, había otras cosas más que nunca se habían revelado. Y entonces, nada, eso se lo pude detectar ahí en el video, todo ya.
no le seguí dando más cuerda a ese asunto. Lo que sí es cierto que es nuevo y no sabíamos, porque es el más antiguo texto que tiene eso es ese códice, son el aparato Eutaliano, eso sí, el de Eutalio. En la Eutaliana, ahí sí encuentras textos, cosas que no conocíamos, divisiones, parrafitos, eso está muy interesante, pero eso no es el texto como tal, ¿de hecho? Claro, Ujú. pero no lo pintaron así en el video de YouTube, pues, ¿no? Como Por les eso es que digo, yo era sensacionalista. sí, por eso yo les digo, ustedes dejen de ver esa cosa, pero bueno, ustedes se lo siguen viendo su vaina. No, pero Sí, está bien porque ya nos te da estoy- material para aprender. Ay, Dios mío. No, no, yo sé que hoy mandaron cuántos videos, ni los vi, no, ya yo no tengo tiempo para eso. sí, yo Sí, también a pero veces veo cosas, pero las ignoro cuando ya empiezo a ver que no, sacan de cuadro, ya, ahí nomás Sí, no, pero es no que tú te termina das de ver ni cuenta siquiera. con el título, tú te das cuenta antes de Sí, entrar. O sea, sí, sí. cuando tú ves que es una conferencia, tú ves un profesor, alguien ahí, y tú esto se parece serio. Después tú escuchas los primeros 3 minutos, no es serio, sí es serio. Pero cuando son videos de YouTube que tú ves que ven dibujitos y ya con el título ya yo no entro, o sea, yo no entro, yo no entro. Yo los veo los que ustedes me mandan y no todos, sino si veo que, ya te dije, yo leo el título y se ve interesante, como uno que puso Juanito la vez pasada y me pareció bueno, pero hay otros que pusieron ahí que nada más con el título, no, déjalo ahí.